Bueno, pues buenos días compañeras, buenos días compañeros. Vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. Una vez que saludamos, la intención es que podamos, por favor, en primer lugar, ver la agenda de trabajo del día de hoy y irla atendiendo para que vayamos avanzando en esta sesión 5 de nuestro curso. Así que bienvenidos y comenzamos. Permítanme mostrarles la agenda para que ustedes estén claros de qué es lo que vamos a ir realizando en cada una de las actividades. Ya tenemos aquí esta parte que tenemos vista, compañeras, compañeros, y ahora me gustaría que avanzáramos recordando lo que vimos en la sesión número 3, es decir, hace 8 días. ¿Alguien me podría recordar lo que vimos hace 8 días? Aquí tenemos el guión, pero a ver, alguien que se acuerde de lo que se hizo. Primero se dio un repaso de la clase que tuvimos antes de esa. Sí. Que específicamente ya no me acuerdo bien de esa clase, o me acuerdo muy poco. Después vimos... la clase pasada de esa fue cuando vimos el video del alfarero. Y vimos lo de... Bueno, nos pusimos de acuerdo entre nosotros y otros compañeros del significado de lo que era diseño y ambiente. Luego en esa sesión tuvimos la introducción, no me acuerdo bien de qué fue. Del Luego libro. fue que hicimos la introducción del libro que una clase antes nos había recomendado que leyéramos. Nos dijo que leyéramos la introducción del libro. Después eso fue lo que se vio en clase. Después hicimos el garabato y lo tuvimos que mostrar ante la clase. Después de nuevo se hicieron salas aparte, en donde otra vez junto a nuestros compañeros decidimos y consideramos cuál era el significado de diseño ambiental. Y aparte teníamos que ponernos de acuerdo sobre la selección del aprendizaje. Obviamente si era la persona con la que te querías trabajar, con la que te tocó. Y después, ya después de que nos pusiéramos de acuerdo, se seleccionaron las parejas, si fue con la persona que te tocó en la sala o con alguien más, si es con la que te pusiste de acuerdo, y se seleccionó el aprendizaje y qué íbamos a hacer, si íbamos a hacer una máscara o ¿cómo se llamaba? O un juguete tradicional. Ay, se me fue el nombre de la otra. Huerto. Un huerto. O sea, de las distintas opciones que usted nos dio a elaborar, para poder hacer, teníamos que escoger una entre nosotros y ahora sí que nuestra pareja a trabajar. Muy bien. Ok. Muchísimas gracias. Vamos a avanzar y a recordar la sesión 4, la sesión asíncrona. Alguien, por favor, que nos diga, pero ahora con lo de la bitácora, nos responda las 4 preguntas en relación a su trabajo individual. ¿Cuáles con las 4 preguntas?
cómo me sentí, qué ocurrió, qué aprendí y qué propongo. ¿Quién nos dice las 4 preguntas? Las respuestas a las 4 preguntas, claro. De la sesión 4. pasada, de la que no hubo reunión, ¿verdad? Y no hubo video reunión, cada quien trabajó su mapa mental aparte. Es cómo me sentí. Yo me sentí bien, me sentí en paz, a gusto, porque pues era una actividad un poco tanto sencilla, no había mucho estrés en hacerlo, simplemente lo más cansado hubiera sido la lectura, que se pusiera un poco extensa, pero estaba muy bien concentrada, entonces no hubo tanta pérdida. ¿Qué ocurrió? Realicé la lectura y después de realizar la lectura, en base a lo que entendí y vi, realicé mi mapa mental. ¿Qué aprendí? Pues aprendí que en este curso, bueno, en este taller, no solamente vamos a ver cosas, pues, como otros podrían considerar, como de que hay el medio ambiente, no, sino que también vamos a ver cosas como lo va haciendo el diseño industrial, la arquitectura respecto al paisaje, el urbanismo, diseño, y obviamente también viene de la mano el ambiente y el diseño ambiental, como viene en el curso. Y lo que propongo es de que estaría bien realizar más sesiones así, en donde no sea necesario el reunirnos todos, sino de que se deje una actividad recreativa como fue esta de realizar un mapa mental, porque se me hace un poco más didáctico a simplemente pues la teoría y estar dictando o estar escribiendo o estar viendo, pues, no sé, cosas que ya se saben, o sea, como que me gustó más el hecho de poder trabajar un mapa mental no sé, a escribir la teoría de qué es la arquitectura, por ejemplo, o a qué viene el concepto de arquitectura. ¿Correcto? ¿Qué propones? Ah, pues ya la propusiste, ¿verdad? Sí, literalmente fue el último, de que hubiera más sesiones así, de que no tener que hacer una reunión como tal, sino de que, por ejemplo, esta de que nos dijo de que, ok, lean de tal a tal página y hagan un mapa mental como ustedes hayan entendido las cosas. Muy bien, correcto. Pues entonces ya terminamos esta parte del repaso y revisamos tanto cómo se hace el apunte, ¿verdad? En la sesión, respecto a la sesión 3, y ya revisamos cómo se hace la bitácora respondiendo las 4 preguntas con respecto a la sesión 4. Muchísimas gracias, compañero, por ayudarnos en esta partecita del temario o del trabajo que vamos a tener el día de hoy. Vamos a avanzar al siguiente punto, que es propiamente la sesión de hoy. Ustedes están viendo precisamente los pasos. Ya avanzamos sobre el repaso. Vamos a abundar todavía un poquito más sobre lo que es el diseño. Trabajaremos un garabato. Eh, Insistiremos en el asunto del estudio preliminar y también avanzaremos sobre el asunto de varias cosas que han quedado pendientes. Por ejemplo, lo de migrar al Zoom y lo de las exposiciones por equipo. Eso lo vamos a platicar en el quinto punto. También me voy a tomar unos minutos para explicar algo que va a aparecer el día jueves como una actividad que ustedes ya están viendo en su pantalla. El día jueves, como tarea o actividad, yo les voy a pedir que hagan un mega garabato y un dibujo de imitación cuya descripción aparece como de cabeza. Entonces, para evitar posibles dudas
y complicaciones, así como ustedes se preparen con el material para el jueves. Me voy a tomar unos minutos para explicar ese ejercicio y no haya dudas, o por lo menos haya las menos posibles. Yo siempre estoy en el chat esperando las posibles dudas para aclararlas. Bueno, esa es nuestra agenda de trabajo para el día de hoy. No sé si haya dudas respecto a lo que se va a ver hoy. Compañeras, compañeros. No, profe, ninguna de mi parte. ¿Ninguna? Creo que no, profe, creo que se quedó ¿Alguien? claro. ¿Nadie? ¿Nadie entonces tiene dudas? Pues entonces le empezamos, ¿no? ¿Sí? Si no hay profe. dudas, avanzamos. A ver. Lo que les voy a presentar, por favor, en cualquier momento, ustedes pueden intervenir, interrumpirme, preguntar, no hay problema. Les voy a presentar algo complementario a lo que ustedes ya vieron. Así que, por favor, insisto, si tienen algún comentario, ¿lo están viendo ahí? ¿Se ve la presentación, compañeras, compañeros? Sí, sí se ve. ¿Sí se ve? Ok. Entonces, vamos a ver ¿por qué digo que es complementario? Porque no voy a presentar lo mismo que aparece en el libro. Eso ya lo trabajaron ustedes. Pero sí algunos elementos que son interesantes para ir comprendiendo un poquito más a fondo eso que ya ustedes trabajaron. ¿Qué elementos? Fíjense, el título es diseño, pero el subtítulo es manifestación de la cultura estética. ¿Qué quiere decir eso? Que el diseño es una de las 3 manifestaciones a través de las cuales una persona, un grupo en una sociedad o una sociedad puede expresar el gusto en sus sentidos o lo que considera culturalmente válido como belleza. A eso nos estamos refiriendo. Lo voy a decir de otra manera. La artesanía, que tiene miles de años, el arte, que surge por ahí del 1300 y sigue siendo válido ahorita, o el diseño, que surge por ahí de 1919, que sigue siendo válido aún, esas 3 formas son a través de las cuales las sociedades del mundo de hoy hacen para que los sentidos humanos tengan gusto, agrado, y también para que las culturas, sea cual sea la sociedad, exprese el sentido de la belleza que tiene esa sociedad o un grupo particular de esa sociedad. Eso es lo que quiere decir. Así que vean ustedes la importancia que ya tiene en sí mismo el diseño. De eso vamos a platicar 3 cosas. Primero una definición, luego la función social, ahí nos vamos a detener un poquito más. Hoy no vamos a ver la historia, eso lo vamos a ver en el aprendizaje que ya quedamos, bueno, que vamos a ver, que es para el próximo martes. Quienes expongan el próximo martes abundarán o explicarán este punto en lo que se llama la Bauhaus o la Casa del Pueblo, cualquiera de los 2 puntos. Y yo me detendré un poquito más en las ramas del diseño industrial, arquitectónico, y urbano. Y mostraré algunos ejemplos para que ustedes se vayan haciendo más claridad en relación a lo que hay que hacer.
Así que le avanzo. Y para eso, agradecería que alguien me dijera la definición de diseño que logró o tuvo la semana pasada. A ver, ¿quién nos dice eso? Pero la de diseño que habíamos concordado entre nosotros. Sí, sí, esa. Bueno, yo había quedado que es la idea que queda plasmada para un consumidor o un receptor. O sea, es como que una representación de una idea que tuvo una persona para que las demás puedan entenderla o verla como él la entendió. Muy bien, ahora la pregunta es, lo que tú estás viendo en la pantalla, compañeros, lo que están viendo en la pantalla, ¿corresponde a la definición que nos dio el compañero? Sí, ¿no? Nos dijiste representación, ¿perdón? Yo creo que sí. Vean, cuando se nos dice representación, o que vean, o que imaginen, pues eso es un dibujo. Eso es un dibujo y es lo que estamos viendo. Tenemos que insistir. Pero eso no solamente se queda en el dibujo, ¿no? O sea, también se puede ver Claro. como las artesanías o la escultura o incluso la arquitectura, ¿no? O sea, mismo planificación de edificios, el urbanismo. Sí, sí, todo eso es correcto. Nada más que lo que necesitamos ver es que lo que aparece como en el dibujo, correctamente como lo dice el compañero, tiene algo más atrás que necesitamos entender. La mayor parte de las personas que ven el diseño y ven dibujo dicen, pues solamente es dibujar y no entienden todo lo que hay detrás. Así que lo que nosotros queremos es que vean, cada uno de nosotros que estamos en este grupo, veamos lo que hay detrás de eso. Estoy teniendo algunos problemas con mi internet, así que les rogaría que me aclararan si se escucha lo que voy diciendo. Sí, sí se escucha, profe. ¿Sí? Sí, se Ok, escucha, profe. muy bien. Entonces voy a avanzar. Seguimos trabajando la definición de diseño. Como pueden ver, le estamos dando vueltas para entenderla mejor. Ahora voy a avanzar en la función social del diseño. Ahí está el diseño. Mire, aparecen dos palabras que son interesantes: contingencia y disensión. Contingencia quiere decir lo que surge de manera inesperada, como el caso del COVID. Disensión es aquello que se da porque se concibe cosas diferentes y entonces se entiende de manera diferente y por tanto no se concuerda con lo que normalmente se acepta como realidad. Si ustedes empiezan a investigar un poquito, se van a dar cuenta que ya en el mundo, antes de la pandemia, había gente que decía, oigan, en cualquier momento nos va a llegar una pandemia. Esos eran los que disentían. Y la mayor parte de nosotros no pensábamos que fuera a ocurrir esto de la pandemia, mucho menos que pasáramos un año y medio relativamente encerrados, o que se cerrara un año y medio la UNAM. No lo creíamos. Y los que disentían decían, sí, eso es posible. Lo concibieran o no la gente, algunas personas, finalmente llegó la contingencia, llegó el asunto de el coronavirus y vean que eso generó una necesidad, algo que sentimos como obligatorio.
mental o físicamente nos impulsa. Eso es lo que quiere decir la pulsación, que se siente como obligatorio, como que uno se siente constreñido, presionado a resolver eso. Y eso lleva a que podamos tener un descubrimiento, sea porque se aplique las técnicas y materiales o los procesos de forma nueva y por tanto se resuelva esta contingencia. Por ejemplo, si ustedes se meten al internet y buscan restaurantes, se van a encontrar con que hay varios proyectos de diseño ambiental que están recomendando a los restauranteros utilizar una especie de cabina para 2 personas en donde cabe la mesa, de tal manera que encerrados en esa especie de cabina, la gente vaya al restaurante y no solamente coma, sino que conviva, platique con los demás, reduciendo las posibilidades de contagio que eso podría generar. Como ven, están haciendo aplicación de lo que ya se conoce para atender esa situación. También puede ser atendida a través de la invención. Si seguimos con la idea del coronavirus, al principio de la pandemia, por ejemplo, ponían a los enfermos, los ponían boca arriba y los entubaban y rápidamente estallaban los pulmones. En la medida que se fueron dando cuenta, ahora los voltean boca abajo, no los entuban y les permiten respirar sin que les estallen los pulmones. En los casos extremos, evidentemente, hay que entubarlos, pero a eso se llega siempre que previamente hacemos esto de voltear a los enfermos. Vean, aquí hay una invención, una nueva forma de tratamiento que antes no estaba considerado. Y bueno, las vacunas y todo lo demás. Así que la vacuna representa esto que es resultado de una invención y de responder a una necesidad, que se supone un satisfactor. Aquí el satisfactor, compañeros, que está puesto como objeto en paréntesis, por favor entiéndanlo como objeto desde el punto de vista de la antropología. ¿Qué quiero decir? Para la antropología, toda cosa que genera el ser humano es un objeto. Las cosas del mundo se convierten en objetos, según la filosofía, cuando son miradas, entendidas, y según la antropología, cuando las interviene el hombre, las modifica y genera a partir de ahí algo mueble, como el libro y lo que lo rodea en su casa, o como algo inmueble, como una casa, como un edificio, una ciudad, un barco, etc. Y como ven, ese proceso no termina. Al generarse un objeto, ese objeto satisface por un tiempo las necesidades, surge nueva contingencia, surge una nueva concepción, una disensión, etcétera, y luego se reproduce el proceso. Ejemplo, algo que nos ayuda a conservar la información. Empezó en la Mesopotamia como unas tablillas de arcilla en las que se marcaban ciertas cuñas, que hoy ya conocemos como letra. Varió en el tiempo a pedazos de cuero en donde se pintaban cosas, hoy ya le llamamos letras, y que incluso aparecían como conjuntos enrollados. Después esos conjuntos se cortaron, se pintaban a mano, después ya no se pintaban ni se escribían a mano, sino que se imprimían, y como pueden ver estoy hablando del libro, que todavía existe, pero que hoy está pasando a la tableta, en donde
pues ya no se imprime, aparece la imagen y uno puede pasar las hojas y puede tener miles de libros en una sola tableta. Vean, es la misma necesidad y en cada una de estas puntuaciones o alternativas de solución de lo que hoy conocemos como el libro, ha ido mejorando. Con este punto no sé si quede claro la función y el proceso histórico del diseño. ¿Comentarios o dudas de este punto, compañeras, compañeros? O sea, se podría decir que este diseño fue algo parecido como el ejemplo del cuaderno y todo eso de los libros, de que Sí, empezó siendo una necesidad hasta llegar a ser un objeto o satisfacer lo que se necesitaba. sí, en efecto. Si ustedes le piensan un poquito más y si hiciéramos un estudio histórico profundo del proceso de civilización, veríamos que el centro es el diseño. Nada más que antes de 1919 no era tan consciente. A partir de 1919, cuando surge el Bauhaus, desde ese momento empezamos a ser muy conscientes de que las cosas del mundo creadas por el ser humano, las cosas del mundo diseñadas por el ser humano, tienen un proceso, que es el que estamos platicando. Y por lo tanto también tienen una función social. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Le avanzamos, compañeros? Sí, profe. Okay. Sí, profe. Bueno, entonces, ejemplo de lo contingente, que ya lo tenemos en Veracruz, pero esta fotografía no es de Veracruz, sino es de el huracán Caterina, allá en Estados Unidos, en la ciudad donde nace el jazz y se desarrolla el jazz. Y después de varios años todavía siguen muchas partes de la destrucción. También tenemos como ejemplo de lo contingente, pues una derrama de petróleo. Ya saben ustedes, se han inventado formas de ahora capturar el petróleo derramado y poderlo reusar. Y esta situación que en nuestro país es muy grave, la pregunta sería, oigan, ¿con diseño podemos resolver el problema de los 90 millones de pobres que hay en nuestro país? Y la respuesta es sí. ¿Totalmente podríamos resolver esta problemática? Tal vez no. Pero algo se puede hacer para ayudar a estos 90 millones de mexicanos. Porque claro, hay problemas, este problema de la pobreza en la que viven 90 millones de mexicanos de los 120 y tantos que somos, pues tiene que ver con procesos de distribución de la riqueza y con procesos políticos que mantienen cierta distribución de la riqueza creada en nuestro país. Así que algo podemos hacer, algo podemos ayudar en problemas como este de la pobreza en nuestro país. O problemas como este. Vean, están ustedes viendo de una vista panorámica de lo que es la Ciudad de México en la noche. Vean el hormiguero y la concentración tan tremenda. Y por tanto, la angustia y problemática psicosocial que muchos seres humanos viven por tan alta concentración. ¿El diseño puede atenderla? Sí. Vean ustedes este ambiente que es muy monótono. Vean, todo está con gris. Eso genera un impacto emocional en las personas, pero también genera un problema de tipo climático, que se explica así.
las islas de calor. Vean, todo está en gris, o la mayor parte está en gris. Capta los rayos solares. A su vez refleja los rayos solares, la radiación de calor, todo esto, y lo transmite a la atmósfera. Se calienta más el aire y se genera el problema de la isla de calor. Así que estos lugares son más calientes de lo normal. ¿Eso qué genera? Pues imagínense, una monotonía de lo que veo y un desagrado de mi cuerpo porque hay más temperatura y sudo mucho más. Evidentemente eso genera en el cuerpo y en la mente de las personas un gran desagrado en el vivir en esos lugares. Aunque no sean conscientes, aunque no sean conscientes de eso. ¿El diseño puede ayudar a resolverlo? Sí, puede ayudar a resolverlo. Y esto es, pues no sé si estaban conscientes de que eso es lo que ustedes realmente, lo que todos respiramos en realidad. Ahí están las partículas que se secan, las partículas de heces fecales, de popó de los perros de la calle, que se secan y que están suspendidas en el aire. Vean, ahí vemos las industrias echando su humo. Ahí es todo esta nata de contaminantes de los automóviles, etcétera. Eso, compañeros, es lo que realmente estamos respirando. ¿El diseño puede resolverlo? Sí, puede ayudar a resolver estos problemas. Y otros. Y también puede generar problemas graves. No sé si se fijan lo que hay en la imagen, en el centro de esta botella. Diría que este es un buen ejemplo de una propaganda subliminal. Si se fijan, el cuerpo de la botella se asemeja al cuerpo de una mujer. Y ahí, en estos supuestos pedazos de caña, se observa un cuerpo de mujer. Así que nuestro cerebro, en los hombres, nuestro cerebro lo lee inconscientemente y se impulsa. Fíjense, un impulso tan central e innato como es el sexual, que está alojado en el bulbo raquídeo, dicen los científicos también, en el cerebro reptil, es donde están alojados los instintos más centrales de supervivencia y ya decíamos, el impulso sexual. Pues lo están leyendo el cerebro reptil y inmediatamente se asemeja la satisfacción del impulso sexual al consumo de la botella de alcohol. Y vean qué problemas se generan a partir de ahí. Así que el diseño puede ayudar a resolver o puede complicar las cosas. Bueno, así que uno de estos ejemplos del diseño es este que estamos platicando y yo voy a avanzar un poquito más rápido porque aquí vemos la aplicación tecnológica para un diseño industrial que yo no tengo que explicarles mucho la versatilidad y las potencialidades de una cámara fotográfica que se ha integrado en un celular. Vean, esta cámara tiene 3.2 megapíxeles de resolución. Y el celular de ustedes, yo estoy seguro que tiene por lo menos 8 megapíxeles. Fíjense, en 10 años, esta Canon ya es obsoleta. Y su celular tiene una cámara de mayor resolución. Con todas las implicaciones para la captura de información y lo que ustedes gusten. Vean cómo nuestra vida cotidiana cambia simplemente con este objeto. Otra alternativa de conservación o de cuidado de nuestro automóvil, y yo diría, oigan, pues no acabamos de hablar de la nata esa que se genera por los millones de automóviles, y vean, más cuidado del automóvil cuando debería a lo mejor desaparecer
el vehículo particular, o dejar algunos para servicios muy, muy específicos y muy urgentes, y desarrollarse mejor servicio público de transporte. Vean, aquí hay una problemática. Quiero mostrarles además que cuando nosotros estudiamos diseño, no es que solamente hagamos dibujitos. Eso está mostrado aquí en donde dice expresión 1, expresión 2, y en relación al lenguaje, de formas y materiales. Pero además vean, estamos hablando de proyección digital, estudiar la cuestión de la computadora, matrices y modelos CAM. Estamos hablando de modelos matemáticos y cómo esos modelos matemáticas y de configuración matemática tiene que ver con la computadora. Estamos viendo de materiales, física y tecnología de materiales. Estamos viendo física. ¿Qué más? Fíjense, ergonomía. La forma de los objetos tiene que ver con la forma del cuerpo humano. Estamos viendo anatomía y fisiología. ¿Sería biología y medicina? Estamos hablando de historia del diseño industrial. Otra vez, ciencias sociales, historia. Y vean, apreciación estética, que es una disciplina de la filosofía. Y si ustedes ven con más detalle, estamos viendo ecología, estamos viendo sociología, economía tal vez de técnicas del mercado. Vean, dibujar y representar una idea, aunque sea futura o inmediata para resolver un problema, tiene múltiples implicaciones en las distintas ciencias naturales, sociales y filosofía. Y para resolverlas, vean, aquí está un estudio interdisciplinario. Hay muchas disciplinas que se integran para atender cómo resolver una necesidad. Avanzo. Vean, entonces ahí hay en un dibujito, en un mero dibujito hay una serie de implicaciones que el mero dibujito presentar, pues para muchas personas no ven, pero que para nosotros que estamos formándonos como ciudadanos que tienen una mejor lectura del diseño, tanto dibujado como hecho, como producto, o del proceso del diseño, pues nos va quedando con mayor claridad. Pues este es ya un producto no dibujado, no puesto en modelo, sino ya con un tiraje, es decir, con una fabricación de unos cuantos para ver qué ajustamos. O ya un tiraje de miles, cientos de miles, pues para propiamente hacer satisfacción de cientos de usuarios. Aquí en la arquitectura de interiores me interesa manejar varios elementos. Voy a repetirlos. De aquí en adelante ténganlos en cuenta. Vean, los objetos creados por el diseño industrial, aquí se incorporan. Son elementos. Cada objeto es un elemento que hay que tener en cuenta. Además está el especie de caja, que es diseño arquitectónico, lo vamos a ver más adelante, en donde yo ubico u ordeno los otros objetos, pero también la luz. Vean, aquí hay luz, color, texturas y otros elementos de tipo natural, como las flores. Y todo es en conjunto. Cuando yo entro a este cuarto, mis sentidos me dicen es agradable o desagradable. Pero cuando entro en otros lugares, vean, no es casual que se utilice cierto tipo de muebles para cocina, cierto tipo de materiales, texturas, colores, iluminación, organización. Aparte del sentido, la emoción que me genera esa cocina, a mí como usuario me recuerda o me asocia con un grupo, con una cultura estética de un grupo,
con cierta visión de lo que es importante en la belleza en un tipo de sociedad. Y algo tan cotidiano como cocinar, ¿no? Creo que queda claro otra vez, los elementos naturales artificiales, construidos o fabricados por el ser humano, organizados para generar ciertas sensaciones en un evento que puede ser, insisto, tan elemental como comer, pero que está asociado a la convivencia humana. O al descanso. No es lo mismo descansar aquí que en un petate, ¿verdad? No es lo mismo. Las implicaciones son diferentes. O bañarse aquí. Voy a seguir con la arquitectura. Por favor, no dejen de tener presentes, hay elementos que se organizan en un espacio y uno de esos elementos es la luz, el color, las texturas que devienen o que son resultado del tipo de materiales que estamos utilizando. Pero aquí me interesa mostrarles que vamos a aprender un tipo de representación, como esta que estamos viendo, que es la vista frontal o la fachada de un edificio, como un elemento para describir, para mostrar al menos un aspecto de esto que estamos hablando, que será el edificio que estamos ideando para atender algún tipo de necesidad. Esto no lo vamos a hacer, pero los arquitectos ya en la profesión sí lo aprenden a hacer, a dibujar de tal manera que se ve el volumen. Aquí, si ustedes imaginan, las líneas de de rojo, van generando como si fuera una montañita, un cerro, en donde se está proponiendo colocar los edificios de estos conjuntos habitacionales, para mostrar en la realidad a través de una representación virtual. Representación virtual de un espacio arquitectónico, una casa. Esto es en AutoCAD. Nosotros vamos a utilizar un programa gratuito y más amigable, o sea, más fácil, llamado SketchUp Pro. Perdón, SketchUp, versión 2008. Aquí esta representación virtual ya está ambientada. Y lo que quiere decir es que ya se muestra con los elementos que tendría que tener en la realidad. Vean la vegetación, en los colores, con las texturas, los pisos, etcétera, con todos los elementos para ver esta propuesta que es una casa. ¿Por qué queremos llegar a esta representación relativamente muy cercana a la realidad? Pues porque lo que queremos es anticiparnos al momento de la construcción y que no haya decisiones no tomadas o mal tomadas y que a la hora de construir nos genere problemas, nos genere gastos o incluso pues ponga en cuestionamiento que no va a funcionar bien pues el edificio. Así que todos estos elementos de los que estamos hablando lleve a una forma exterior gracias a una organización interior de todos estos elementos, pero que sea agradable. Siempre digo y nunca dejaré de decir, los filósofos se dedican a explicar el mundo, los diseñadores a cambiarlos, compañeros. Los diseñadores cambian el mundo con sus limitaciones, pero incidimos directamente en la transformación del mundo. Esta casa que tenemos en el centro, vean, se ve padrísima, ¿no? Y es de lo más moderna, contemporánea, y yo diría, pues a lo mejor estamos viendo algo de Europa, ¿no? O de España, o de Inglaterra. Y no, esta casa está en Santa Fe, la Ciudad de México. Y también aquí estaríamos hablando
de aparentemente un lugar del primer mundo. Y son casas, vivienda unifamiliar que está en Santa Fe y vivienda multifamiliar que también está en Santa Fe. Ejemplos de otro tipo de obras arquitectónicas para túneles, de conducción de infraestructura, vialidades, etcétera, que también se hacen. Me apresuro para no aburrirlos y hablo sobre el urbanismo, que sería ya no un elemento, un edificio, en el que, insisto, hay una serie de conjuntos de elementos que se están tomando en cuenta. Ahora, fíjense, se eleva la complicación. Ya no es un edificio, son muchos edificios que se conectan mediante calles, vialidades, que se conectan a través de tuberías de agua, energía, electricidad, que además generan conjuntos amplios y que se articulan como con cosas aquí, el río, ¿verdad? Y que entonces hacen más compleja la forma, vean ahí, la forma de organizar y de ubicar qué hay que poner en cada uno de los lugares para que funcione tanto ese lugar como otros lugares y se articule el conjunto. Resulta mucho más complejo. Y por eso, miren, en este esquema de relaciones y de estructura social, solamente queremos resaltar, pues aparentemente el diseño no tendría que ver con lo económico o con lo político, pero si ustedes van siguiendo este diagramita, se van a ir dando cuenta que tiene que ver con las formas de pensar de la gente. ¿Qué es lo que espera tener en los lugares? Y cómo esos lugares en algún momento tiene que ver con cómo se vive y de qué se vive la economía. Y también tiene que ver en las decisiones de la comunidad, cómo las va a procesar para decidir de qué se vive, cómo se vive y a quién beneficia la producción. Y eso implica quién va a tener casa, dónde la va a tener, dónde va a estar el trabajo, dónde va a estar el comercio, dónde va a haber recreación y tantas cosas que necesitamos para vivir. Así que el diseño está implicado en las cuestiones económicas, sociales, políticas. Y diciendo esto, compañeros, ya estamos hablando de toda la concepción filosófica, etc. Y uno tiene que tenerlo en cuenta. Bueno, aquí vemos un ejemplo de cómo se hace ya en computadora en la situación contemporánea, cómo se hace la modelación, es decir, cómo se representa la realidad para ir operando sobre el modelo y ver qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Y cuando se haga, pues tenga las implicaciones negativas menores o se tomen medidas para compensarlo. Una foto satelital o aérea, mejor dicho, de un lugar en donde se va a intervenir. Una modelación a través de computadora para ver cuáles son los puntos que aparecen ahí de naranja y rojo. Se está midiendo a través de una modelación, pues el problema que aparece en rojo. Un esquema de cómo se va a ir viendo la cuestión del clima en relación a las sensaciones que genera y cómo irlo modificando. Esta es una imagen en la que digamos que la pretensión es que la mayor parte de nosotros hagamos maquetas digitales semejantes a esta, con el programa SketchUp. Y evidentemente, si hablamos del futuro, estamos hablando de utopía, lo que sueña cada quien, que debe de ser lo posible y viable, y con eso se asocia la ecología o los ecosistemas, es decir, la relación que pensamos ideal con la naturaleza. Esta última imagen nos permite un primer acercamiento de cómo ordenar los elementos naturales, por ejemplo, el agua, con la vegetación, con las necesidades del ser humano para poder, ya decíamos, trabajar, vivir, comerciar,
o lo que sea necesario, como la educación, la recreación u otras actividades. Esto es, digamos, la forma en la que ya en los conjuntos se piensa organizar. Un último punto es el cuidado que habrá que tener con la vegetación, que como que regresamos a considerar ahora los elementos naturales como los árboles, como formas con colores y texturas que pueden ser incorporadas para el agrado en las sensaciones, la generación de emociones, incluso el conocimiento del mundo, ayudar al conocimiento del mundo a los que pasan por ahí o viven en ese lugar. Bocetos de cómo organizar con la vegetación, obras ya realizadas, agua, vegetación y necesidades de tránsito del ser humano, un edificio articulado ya en un área natural. Y decir también que hay antecedentes de esto en lo que llamamos la arquitectura vernácula, es decir, la arquitectura de los pueblitos. La arquitectura colonial en nuestro país tiene muchas cosas que podemos retomar para desarrollar hacia el siglo XXI, pero es necesario conocer esa arquitectura vernácula para incorporarla en lo que sea viable y adecuado para nuestras necesidades. Y con esto terminaríamos esta partecita. Cuya intención es que tengan ustedes un poquito más claro de qué estamos hablando. Dudas y comentarios, compañeras y compañeros. No, ninguna, profesor. No. ¿No hay? Entonces, vamos a dar 10 minutos para, que es el siguiente punto, el garabato. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno, antes de que pasemos al garabato, un ejemplo de lo que podría ser los árboles que se plantaron aquí en la Ciudad de México hace mucho tiempo, las jacarandas, de cómo estas al llegar cuando sus flores abren, cómo se ve por arriba, todo lleno de, todo morado, o cuando vas pasando ahí por Reforma, cómo se ve pues todo lleno de morado y así. O sea, eso podría ser un ejemplo de eso, del diseño. Sí, de hecho es ejemplo del diseño. Mira, por ejemplo, otro. Están los eucaliptos. En los 80, que teníamos, 70s, 80, que teníamos un fuerte problema de contaminación en la Ciudad de México, estamos regresando a eso, pero en ese momento incluso ya había abortos y había problemas graves. Entonces lo que hacen las autoridades es empezar a sembrar el eucalipto. Los eucaliptos tienen dos ventajas: crecen rápido y se pueden maderar, se puede utilizar su madera. Pero no son del Valle de México, son de Australia. Así que tienen tres problemas. Primero, los metieron en las banquetas y tronaron las banquetas con el tiempo. Segundo, los metieron en los parques. Y el eucalipto, al caer la hoja, genera una sustancia que evita que alrededor se genere vegetación o hierba que cubra el suelo y no se erosione. Así que lo que empezó a suceder es que cuando llovía, pues el suelo estaba al descubierto, se erosionaba y tres, dicen los jardineros acerca de los eucaliptos que son árboles de cristal. Con el viento rápidamente se quiebran sus ramas. ¿Cuál es aquí la situación? Pues para atender el problema se resolvió en lo inmediato, pero en el largo plazo se generaron otros problemas. Y en este momento
La recomendación es que se derriben todos los árboles eucaliptos, pero si tú los derribas todo, vuelves al problema de la contaminación. Así que lo que hay que hacer es irlo sustituyendo con otra vegetación, pero para eso hay que recuperar el suelo, ir sembrando, esperar 20 años para que se desarrolle el árbol, etcétera, etcétera. ¿Ves? Esa es una falta de una previsión mayor. Hay diseño, pero es un diseño muy limitado, muy limitado, porque el horizonte de resolución fue los siguientes años, pero no en largo plazo, 20, 30, 40 años. Ya eso no se previó. Ok. ¿Sí? Resultó más, más complicado. No, sí, o sea, de ¿Sí que, quedó claro? o sea, de que el diseño no simplemente es para que se vea bonito, sino de que buscar una solución para corto, mediano y largo plazo. Exactamente. Y ahí entonces, ahí es diseño. Realmente hay visión de diseño a fondo. Y no meros, dirían en mi Simplemente pueblo, taparle estética. el ojo al macho, ¿no? O sea, no solamente quedarte con el se ve bonito, o sea, de que sí te genere una solución. Ahora sí Exacto. que no solamente momentánea, sino que a largo plazo. Ok. Así es. Así es. Bueno, entonces hacemos nuestro garabato, compañeras, compañeros. ¿Sí? Apago mi pantalla, por favor. Cierro mi micrófono, pero empiecen su garabato, por favor.
¿Ya está, compañeras, compañeros? Ya, profe. ¿Ya? Ok. Entonces vamos a avanzar. Porque tenemos todavía algunos puntos. Perdón en esta ocasión por que tenemos una agenda un poquito apretada. No vamos a presentar nuestros trabajos, pero sí las próximas ocasiones. Perdón por esa situación. Bien, voy a pasar a el estudio preliminar del proyecto. Y les voy a mostrar un video en el cual, por favor, traten de identificar las etapas del estudio preliminar del proyecto. El video dura 4 minutitos, así que es rápido. ¿Lo ven? ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se escucha? Mi equipo y yo decidimos enfocarnos en la casa de una de mis... ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Sí, profe. Entonces lo pongo. Mi equipo y yo decidimos enfocarnos en la casa de una de mis compañeras, pues nos comentó que desde ese tiempo quería hacer un tipo de modificación en su casa para que fuera ecológica. Algo parecido, pero no sabía bien cómo, y esta era una buena oportunidad. Así que esta fue nuestra propuesta, la renovación de una casa para que fuera sustentable. Tuvimos que empezar a investigar, pero claro, no se podía hacer una casa igual a las que veíamos en internet. Teníamos que adaptarla a su ambiente. Para esto fue muy útil el documento Análisis del ámbito, en el que observamos vía satélite la unidad habitacional en la que se encontraba la casa, también en la delegación y la manzana. Con todo lo que sabíamos, ya habíamos planteado nuestros propósitos, metas, y aunque conocíamos el entorno visualmente, algo también muy importante era seguir investigando. Y lo que encontramos fue el medio físico, que nos habla de la geología estructural y económica, las características del suelo, la ecología, el clima, que por cierto es templado, las características de la zona de estudio en el medio urbano arquitectónico, como el nombre, el origen, la topografía, la población, su religión, su entretenimiento, su educación. En el medio sociocultural, la estructura económica y social. Como en mi documento se explica, sustentable significa cómo los sistemas biológicos se mantienen productivos con el transcurso del tiempo y en equilibrio de una especie con los recursos de su entorno. Así que una casa sustentable produce o usa al máximo los recursos que tiene y le da a los habitantes lo que necesitan, y los habitantes se encargan de cuidarlo. Como equipo en pláticas, comenzamos a estructurar ideas del diseño y hasta estar de acuerdo con lo que sería mejor, hicimos bocetos cada una, y estos son los que yo hice, donde se aprecian los métodos que decidimos implementar para aprovechar los recursos, como la tierra, donde obtendremos alimento, el sol que nos dará agua caliente, energía y luz, la lluvia que regará nuestro alimento y podremos utilizar para lavar, por ejemplo, el patio. Después, y también como equipo, vimos los bocetos que había elaborado cada una y decidimos cuáles eran las mejores opciones para elaborar los planos que nos servirían como apoyo para empezar a crear nuestra maqueta digital. Como se muestra en la parte superior o de la azotea, es la más importante junto a las dos jardineras que están en la planta baja, pues serán usadas como huertos de alimento, y en la azotea se muestran paneles y calentadores solares, un gran tragaluz en el centro del techo, una terraza con una estructura de madera, un sistema de recolecta de agua pluvial representado por dos agujeros. Estos métodos solucionarán la problemática de falta de alimento, incremento de gastos por inflación económica, tanto de alimentos como de recursos naturales, y súper importante,
el cuidado del medio ambiente y la reducción del mal impacto ambiental. Bueno, a ver quién nos dice cuáles son los aspectos o etapas que acabamos de ver. Fíjense, explicadas en 4 minutos. Alexis. Pues primero sería la elección, ¿no? La selección de dónde se va a trabajar. Después sería hacer una investigación de primeramente si es posible o de alguna manera que sea positivo, porque realmente si se hace un trabajo en el cual no va a haber más beneficios y no va a haber más repercusiones, pues realmente no es significativo el hacer el trabajo. Después checar si todos los ámbitos para tener una casa sustentable pueden encajar en el lugar donde se va a trabajar. Después creo que comenzaron a hacer los planos, si no mal recuerdo. Comenzaron a diseñar de cómo se vería y de qué partes tendrían ciertos sistemas de trabajo, etcétera, etcétera. Luego comenzaron a hacer, bueno, estos fueron los bocetos. Después comenzaron a hacer ya algunos trabajos más presentables, más definidos, más desarrollados. Y creo que eso fue todo, ¿no? Ok, fíjate, nos lo dijiste muy detallado, muy bien, gracias. Pero ahora, digamos, vamos a generalizarlo un poquito para establecer 5 etapas. Lo que nos acaba de decir el compañero Alexis es muy bien para el caso de la arquitectura. Pero ¿cómo podríamos distinguir para todo proyecto, para todo estudio preliminar? Por ejemplo, en diseño artesanal, ¿cuáles serían las etapas? Entonces, lo vamos a hacer considerando 5 etapas, como una idea general que nos va a guiar para lo que querramos hacer. Una primera etapa incluye esto que nos decía Alexis, que yo establezca qué quiero hacer. Y también establezca de alguna manera cuál es la situación, sea problema, necesidad o lo que sea. Y también Alexis nos hizo favor de decirnos una palabra que es importante aquí, investigación. En esta primera etapa es investigar. A la manera del doctor. No es que seamos doctor, pero es a la manera científica. Por ejemplo, cuando vamos a un doctor, ¿qué hacemos? Cuando vamos con el doctor, decimos, mire, como que me fluye la nariz. El doctor agarra y te mide la temperatura. Oye, traes 37 grados. A ver, el oxímetro. Te pone el oxímetro y dice, oye, traes 89 de oxigenación. Y dice, a ver, huele esto. ¿A qué huele? No, pues no tengo olor. Ah, es ver la situación, los datos, interpretarla y decir, oye, pues es posible que tengas coronavirus. Y te manda a hacer el estudio, te regresa y te dice, mira, aquí está clínicamente comprobado, sí, tienes coronavirus. Es el diagnóstico. Es esta primera etapa. Entender que realmente cuál es el problema que tenemos en manos para resolver. También Alexis nos hizo favor de entender el segunda etapa. En la segunda etapa también es una investigación de cuáles son las posibilidades de resolver el asunto. Él lo dijo muy bien. Y las alternativas completas. Esa es una etapa de exploración. En la tercera etapa, también él nos señaló, de esas posibilidades hay una que en las condiciones en las que estamos es la mejor. Ahí es donde yo ya dibujo con más detalle. En la otra hice bocetitos, hice algunos dibujos, pero estaba explorando posibilidades. En esta tercera etapa yo ya los dibujos, incluso ya hago planos, ya hago maquetas, porque ya tengo una idea que estoy
detallando o resolviendo a detalle. La cuarta etapa es una evaluación. Hay evaluaciones muy complejas con muchos elementos. Nosotros la vamos a simplificar a 3 aspectos. Primer aspecto, que sirva para lo que se supone que estábamos atendiendo. Que tenga el uso seguro o adecuado para el que estamos atendiendo. 2, tenemos que tener en cuenta, si bien es cierto, nosotros no queremos impulsar la comercialización en diseño ambiental, sí tenemos que tener en cuenta los costos. Si a mí resolver una cosa con 5 pesos me da una solución adecuada, pues ni modo que atienda una solución de 100 pesos y que es inadecuada para lo que estoy atendiendo. Costo. Y 3, el impacto a los ecosistemas y a los sistemas humanos. ¿Qué quiero decir? La contaminación a los ecosistemas y el grado de explotación que se va a dar a los seres humanos, o de generación de pobreza u otra cosa, o enfermedades que pudiera tener. Tratar de reducir esa situación. Así que con eso tenemos la cuarta. Y la última, ustedes la vieron, la quinta la vieron en sí misma, es el video. Es la comunicación social de la propuesta, explicando la propuesta. Así que, sí, gracias Ángel. Son esos 5 puntos. Compañeras, compañeros, dudas sobre esta situación de las etapas del estudio preliminar. O sea, la primera etapa es como que una investigación parcial de las cosas, ¿no? O sea, de qué es lo que se quiere resolver, cuál es la problemática. La segunda es investigar las posibles soluciones a esta problemática. La tercera es la elaboración de... Esa es la etapa ya creativa. La tercera sería la etapa creativa, en donde se hacen los bocetos, diseños, planos. Y la cuarta es la evaluación, o sea, que es de que sirva para lo que se está haciendo, cuánto va a costar la solución y si es factible, y qué impacto va a traer al ecosistema y a... ¿Y cómo era? Y a los sistemas humanos o algo así. Sí. En 2 aspectos. Explotación, enfermedades. Y por último sería la comunicación social, o sea, dar a conocer la propuesta que se dio, ¿no? Así es. Es eso, Ok. Sebastián. ¿Dudas de esto, Jocelyn? Jessica, ¿dudas de esto? Ahora no has hablado, Jessica, ¿qué pasó? Jessie. No, ninguna duda. Gracias, Jessie. Jocelyn. No, profesor, ninguna duda. Guillermo, ¿dudas? No, profesor. Ok. Entonces, voy a insistir. Si todavía no tienen elementos para decidir, estoy insistiendo para que ustedes vayan, como decía Sebastián, a la primera etapa. Empiecen a averiguar. ¿En qué estoy insistiendo? Compañeros, tienen que decidir. Tienen que empezar a decidir, fíjense. Una alternativa es arquitectónica. Diseño arquitectónico. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad para el estudio preliminar de este curso. Diseño artesanal. Opciones dentro del diseño artesanal. Que sea a través de la cartonería. Por muchas razones. Es material de reuso, es barato, se puede aprender a hacer maqueta analógica a través de esta técnica. Así que, cartonería. Artesanía, cartonería. Opciones dentro de la cartonería.
alebrije, calavera tradicional de esta que aparece el 2 de noviembre, 1 y 2 de noviembre, juguete tradicional mexicano con movimiento, máscara, una máscara ritual o de bailable o de algún tipo de evento ceremonial importante en las regiones de nuestro país. O queda libre para que ustedes traigan una propuesta diferente a cualquiera de las anteriores, pero después de verla, si se puede hacer en cartonería, la adoptemos y ustedes la sigan. La arquitectura como otra opción. En mi casa, como a la manera en que ustedes escucharon el video, en mi casa hago un jardín familiar para impacto positivo en lo socioemocional. O un huerto, pues para que haya un poco de alimentos complementarios. A lo mejor eso ayuda a la economía familiar. U otra obra, por ejemplo, ahorro de energía, ahorro de agua, etc. Otra obra que mejore el uso de nuestra casa y nos favorezca el ambiente. Así que hay que decidir, compañeros, cualquiera de esos. Y como pueden ver, tanto en arquitectura como en diseño industrial, hay una opción abierta para que ustedes indaguen aquella que, diferente a las que yo les estoy proponiendo, les satisfagan, pero que se ajusten a algunos elementos de los que también ya les he dicho. Compañeras, compañeros, dudas de este punto. Aquí termina el asunto del estudio preliminar. No les estoy pidiendo que decidan todavía, pero como que ya los estoy diciendo, nos falta poquito para que tengan que decidir qué. Sebastián. Bueno, entonces, en el caso en que yo escogiera, por ejemplo, el alebrije, la problemática sería más o menos el reciclado del cartón, como se dijo, ¿no? La cartonería, ya que pues puede ser muchas veces una basura o un excedente que se tiene, bueno, un excedente que se tiene por casa. Entonces, esa sería más o menos la problemática, ¿no? De nuestro trabajo. En caso de que escoja esa opción. Sí, ese es uno de los aspectos. Pero yo te diría, bueno, a ver, ¿y qué es un alebrije? ¿Y qué es la cartonería? Oye, generar engrudo o reciclar papel no es otro problema. En realidad estaremos generando un problema a más largo plazo. ¿Cuáles serían O las sea, ventajas de esto? ok, entonces se tiene que ver desde ¿sí? todos esos puntos, o sea, de Claro. qué es, para qué es, qué sirve, qué consecuencias tiene. Y eso solamente sería el primer aspecto, ¿no? Que sería la investigación de la problemática. Voy a decirlo de otra manera, pero que ya lo dije en la presentación anterior. Yo te diría, a ver, ¿qué implicaciones políticas tiene que nosotros estemos impulsando la cartonería y la artesanía? O las implicaciones económicas de hacer un alebrije. Eso es lo de más largo plazo y decir, oye, y las concepciones del mundo de los que produzcan la artesanía o de los que consuman la artesanía, ¿realmente habrá gente que le interese eso? Pues eso ya es de una etapa anterior a la contemporánea. Fíjate, estoy cuestionando, no estoy diciendo que sea así, estoy cuestionando. Luego, en lo más inmediato, oye, ¿dónde ponemos alebrijes? ¿Para qué hacemos? ¿De qué tamaño lo vamos a hacer? ¿Para adorno o para qué? Y luego, a ver, ¿qué sensaciones queremos que se generen? ¿Qué ideas queremos que se generen cuando la gente vea el alebrije? ¿Qué colores, qué texturas, qué formas vamos a utilizar para que en donde pongamos ese objeto, pues genere esas sensaciones? O por lo menos, cuando lo pongamos en algún lugar que la persona que a la que le demos nuestra artesanía,
pues lo pueda poner en un lugar, porque si lo va a adquirir y no lo va a poder poner en ningún lugar porque mide 5 metros, pues, ¿qué sentido tiene eso? Si lo va a poner de 20 centímetros, vean el tamaño. Bueno, a lo mejor lo puede poner en cualquier librero, pero ¿qué colores va a tener para que con los libros se vea bien y genere un determinado ambiente? Puesto así, como puedes ver, Sebastián y compañeros, el asunto no está tan sencillo. Aparenta ser una mera elección de una forma, unos colores, una textura, pero vean que estamos tratando de hacer un trabajo más en forma para evitar lo que hicieron los que sembraron los eucaliptos, que hay que volverlos a tirar ahora después de 20, 30 años. ¿Sí? Sebastián. Sí, sí, o sea, literalmente sí es todo un trabajo a realizar. Hay que reflexionarlo. Mucho de esto son pocas investigaciones y mucha reflexión. Esos conocimientos ya los traen ustedes, pero hay que reflexionarlos, sacarlos a la luz. Ok. Guillermo, ¿cómo ves? Guillermo Cruz Cruz. Pues sí, sí es un poco laborioso hacer todo eso, pero pues primero hay que investigar más que nada para decidirnos bien. Ok. Sí, hay que investigar un poquito, por lo menos, ¿no? Para tomar una decisión, pues no tan alocado, ¿no? No sea que, como sucede para algunas muchachas o para algunos muchachos, se deciden casar con la primera o con el primero que pasa enfrente, se ve muy guapo, muy sano, y resulta que ni está tan guapo ni está tan sano. Y en realidad, pues ni siquiera puede ser buena compañía, ¿no? Resulta todo un problema. Aquel o aquella que escogimos sin ningún criterio, sin ningún tipo de consideración. Simplemente porque a la primera nos gustó. Así que hay que tener cuidado. Bueno, voy a dejar este punto y voy a avanzar porque, insisto, me interesa mucho que ustedes vean los elementos que nos hacen falta. Primero, voy a platicarles sobre el ejercicio del día jueves. Y por último, daré las noticias que son importantes. Así que voy a avanzar sobre el ejercicio del día jueves, que quedé de comentarles. El día jueves, compañeros, va a aparecer la tarea para la sesión 6. Que como nos dijo hace ratito Sebastián, vamos a tratar de que se den así actividades que ustedes puedan realizar como la del jueves pasado. Entonces, en este caso, en la sesión 6, vean, el número 1 es una mega garabato. Ustedes ya saben hacer el garabato. Ya han empezado a introducir el color. Pero ¿por qué dice que mega? O sea, gran garabato. Y 2, dice que hay que hacer un dibujo de imitación. Y dice imagen de cabeza. Esto lo quiero platicar para compañeros, ustedes ya estén preparados el jueves y rápidamente lo puedan hacer. Así que denme unos minutitos de su paciencia y avanzamos rápidamente sobre este asunto. Explico primero el mega garabato. Mega porque es grande. Es de un tamaño 4 veces más grande que la hoja del papel de su cuaderno. Porque les estoy pidiendo que este mega garabato a color lo hagan en un pliego de papel, cartoncillo,
ese que parece peludito, así que tiene textura, o de cartulina Bristol, o de papel bond, que es el que venden en la papelería, o, fíjense, papel estraza, que es el que venden en el mercado en las tiendas de materias primas. Creo que el medio kilo cuesta 7 pesos de el papel estraza. Es uno que es cafecito, que antes con ese se envolvían las tortillas. Así que si ustedes compran medio kilo, les puede servir para todos los ejercicios del semestre y del próximo semestre. Es mucho papel. Ustedes decidan. Incluso si tienen pedazos de tapa, más bien la tapa de las cajas donde les traen las pizzas, bueno, con que esté limpia y tenga la parte como café que se pueda trabajar ahí, con ese. Nada más hay que recortarlo y ponerlo. Entonces, es grande. De 90 por 60 es el tamaño del pliego. Así que es todo el tamaño del pliego. Es un garabato grandote. Ya hablé de los materiales y también ahora les digo que, bueno, dependiendo del material, por ejemplo, en la cartulina Bristol se ven muy bien los lápices de colores. El gis, ese que también venden en la papelería de 7 pesos, se trabaja muy bien con el cartoncillo o con el papel estraza. Pero el gis se trabaja muy mal, se ve feo, deja muchos problemas con la cartulina Bristol porque es satinada, tiene cierto brillo, no es porosa, entonces tiene problemas. Y bueno, los plumones o plumines funcionan para cualquiera de estos que estamos platicando. O habría que ver si funcionan para los materiales que ustedes tienen en casa, si es que no quieren comprar o consideran que el material que tienen todavía puede funcionar. Así que en este tipo de material, como ven, estamos pidiendo algo que sea económico, pero que funcione. Ahora, ya dije que es grande, de 90 por 60, ocupando todo. Pero les ruego que me manden evidencias, me manden fotografías. Cuando aparezca en la tarea va a decir qué es lo que hay que hacer y va a decir, bueno, pues sube tus evidencias, ¿no? Y les estoy pidiendo que por favor me manden por lo menos 5 fotografías. 3 de las imágenes del proceso. Una, bueno, cómo empezaron, 2, cómo van avanzando y 3 antes de terminar, para que haya constancia de que ustedes fueron lo que lo hicieron. 2, una fotografía bien cuidadita donde se vea el resultado, el conjunto del resultado. Y 3, como dice ahí, una foto de detalle. Algo que a ustedes les gustó, les llamó la atención, se acerca a la imagen, se encuadra y ese aspecto de detalle que salga resaltado. 5 fotografías. 3 de imagen del proceso, una del conjunto general y una del detalle. Así que con 5 fotografías que suban a el Teams, en donde aparecen las tareas, queda este ejercicio. Antes de avanzar, pregunto dudas o comentarios. Por ejemplo, si en mi garabato decido, por ejemplo, ponerle, no lo sé, una parte hacerlo con pintura y otra parte hacerlo con lápiz y otra parte, no sé, ponerle lentejuelas y en otra brillitos. O sea, no hay ningún problema con eso. En este momento no. En este momento no. En este momento lo dejamos abierto a la creatividad sin ningún problema. Más adelante, cuando veamos las reglas de la cultura estética en relación al diseño, nos daremos cuenta que, de acuerdo a la cultura occidental, hay ciertas combinaciones de colores, texturas, materiales, etcétera, que se consideran adecuados y otros que no se consideran adecuados. Pero en ese momento diremos,
Por lo pronto no hay ningún problema. Traten de que se vea lo mejor posible y eso es la única orientación. Sebastián, ¿vamos bien? Sí, sí, sí. Ok. De esto, compañeros, otras preguntas, comentarios para avanzar. Bueno, avanzo. En relación a las evidencias, es lo mismo. En relación al material, también. Salvo que aquí voy a decir, el dibujo que ustedes van a hacer es con lápiz de ese lápiz medio que es el amarillo o mirado del 2.5. Si quieren utilizar lápices de colores, por favor con azul marino o azul oscuro, como gusten llamarlo, rojo o café oscuro. Cualquiera de esos tres, ningún otro, por favor, ningún otro. Rojo, azul marino o café. O, lo que es lo más recomendable, el lápiz de color. Ahora, ¿qué van a hacer? Por eso dice dibujo de imitación. Van a seleccionar una fotografía, imagen, lo que ustedes gusten, lo que les llame la atención. Ese va a ser su modelo. Y su modelo lo van a poner de cabeza. Así como aparece esta niña. No es que me haya equivocado. Ese es el ejemplo para que ustedes vean. Si yo quisiera hacer este ejercicio, ya habría seleccionado esta fotografía de esta niña indígena con su gato. Pero el modelo lo voy a poner de cabeza. Y así lo voy a copiar. ¿En dónde? En mi pliego de papel cartoncillo o del material que ya dijimos. Insisto, como pueden ver, es 4 veces más grande que el tamaño carta. Eso es lo que voy a hacer. Y voy a ir tomando en cuenta, fíjense, aquí estoy con mi cursor y yo voy a estar dibujando todo. La intención es dibujar todo, que al final el dibujo se parezca al modelo. Pero mientras voy dibujando, yo les ruego que no se concentren en decir, ¡ay, este es el gato y la niña y está sonriendo! No. Traten de concentrarse en esto. A ver, esta línea como que está inclinada, pero no es recta, no es totalmente recta, está inclinada, pero como que tiene cierta curvatura. Vean, esta línea de aquí como que está un poquito curvada. Esta línea de acá, que es el contorno, está mucho más curvada. Así. Tratarse de olvidar que es una niña con un gato y centrarse en la forma de la línea, la inclinación, el tamaño, etc. Después de 1 hora, lo que hayan avanzado, con eso que haya avanzado 1 hora. Si alguien quiere avanzarle más porque quiera terminarlo bien, adelante, mucho mejor. Pero el ejercicio está pensado para que sea 1 hora para el garabato y 1 hora para el dibujo de imitación. ¿Dudas hasta aquí, compañeras y compañeros? Entonces, ¿solo se tiene que remarcar el contorno de la imagen? Todo. Fíjate, aquí dentro está el gato, ¿no? El gato también tiene contorno, ¿no? Y sí. Esta patita también es el contorno. Bueno, entonces, ¿cuál es el contorno? ¿Es este el contorno? Sí, ese es el contorno para el conjunto, pero también este es el contorno de esta patita. Y esta línea es el contorno, también es el contorno. Así que no solamente es la silueta que nos muestra el contorno de lo general, sino las líneas de contorno que nos van presentando los detalles, como este ojito. Vean, aquí está el ojito.
O como estos bigotes que son parte del hocico de este gato, o como su nariz, etcétera. Insisto, al final el dibujo que yo estoy haciendo debe de parecerse al modelo que utilicé, que escogí. ¿Sí vamos bien de esto? Sí. ¿Más dudas, compañeras, compañeros? Por eso digo que le estamos poniendo tiempo, 2 horas, uno para el garabato, que digamos, a ver si hemos estado haciendo garabatos de 5 minutos en una hoja tamaño carta, pensemos, bueno, se cuatriplica, bueno, un garabato de 20 minutos. No es así, realmente no es así, pero supongamos. Entonces el garabato, el mega garabato, pónganle ustedes que tarda un 45 minutos. Entonces tendrán tiempo, 1 hora y cuarto para hacer su dibujo de imitación. Si después de 1 hora y cuarto ustedes no han terminado, hasta donde hayan llegado, ya lo pueden enviar. Si alguien dice, no, me está quedando padre, pero quiero terminarlo, adelante. Porque tendrán hasta el viernes, hasta el sábado por la noche para poderlo entregar. Entonces, por ejemplo, el jueves no va a haber clase. O sea, no va a haber sesión. ¿Como esta? No. Ok. Entonces, en ese horario de clase agarramos estas 2 horas y lo que podamos hacer en esas 2 horas lo mandamos. O sea, aunque no lo hayamos terminado, aunque para nosotros esté quedando feo o lo que sea. O sea, 2 horas. Y por ejemplo, si yo esas 2 horas de clase, de vez de ocuparlas para hacer eso, decido irme a desayunar, ejemplo, y en la tarde lo hago, ¿puedo poner, no sé, un temporizador de 2 horas y hacerlo igualmente? No. Tú tienes la opción de avanzarle a la hora, por eso es asíncrona. Te vas a desayunar y a la hora que tú gustes. A la 1 de la mañana, estás aburridísimo y a la 1 de la mañana te pones a hacer eso, te tardas 2 horas y me lo mandas. Fíjate, ya Ok. estamos hablando del viernes. Tú dices, chin, ya tengo mucha tarea, ya terminé las 2 horas, pero no se lo voy a mandar así porque ya me está saliendo padrísimo. Lo voy a terminar. Entonces tienes hasta el sábado a las 12 de la noche para entregarlo. Ok. ¿Sí? ¿Sí? Normalmente vamos a hacer Claro, esto los claro. jueves, ¿eh? Esto lo vamos a hacer normalmente los jueves. El martes nos damos una reunión síncrona y los jueves nos damos una reunión asíncrona, que cada quien organizará como guste, pero habrá como límite el sábado a las 12 de la noche para entregar lo que hayamos quedado el hacer el jueves. ¿Sí? Compañeras, compañeros. Y ya nos organizaremos para irnos a desayunar, ¿no, Sebastián? Que también es importante. Sí, es una parte muy importante del día. Así es. ¿Más dudas de esto, compañeras, compañeros? No, profe, de mi parte ninguna. Bueno. Voy entonces a los... ¿Sí? ¿Perdón? ¿Aranzábal? No, decía que no había ninguna duda. Ah, bueno. Entonces van los anuncios, por favor. Son 3 anuncios. Primer anuncio. Vamos a migrar a Zoom. El próximo martes, nuestra reunión de video reunión es en Zoom. ¿Estamos? Y me van a decir, ¿y cómo nos metemos a Zoom? Ah, fíjense, les voy a tener que dar el ID y la contraseña de acceso. Así que estén pendientes. Si yo les mando un ID y una contraseña de acceso, que la contraseña es el número de su grupo. Así que, pues ya está un poquito claro. Estamos 551, ¿no? 551. Es la clave de acceso, pero se las mando por escrito. Entonces les voy a mandar 3 cosas. Un vínculo permanente de a partir del próximo martes
y hasta el 2 de diciembre de este año va a ser la misma conexión, el mismo ID y la misma clave de acceso. Así que siempre que nos reunamos en videoconferencia, va a ser a través de ese mecanismo. ¿Queda claro este anuncio, compañeras, compañeros? Sí, profe. Ok. Segundo anuncio. Ya tienen programados algunos el aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5. Así que voy a insistir. Miren, el próximo martes, el martes 31 de agosto, vamos a trabajar el aprendizaje 1. Quien va a exponer el aprendizaje 1 tiene que trabajar, no todo, solamente o la Bauhaus o la Casa del Pueblo. Ya lo demás ya lo vimos. Entonces, solamente la Bauhaus o la Casa del Pueblo. Eso el 31 de agosto. Si no hay nadie que exponga eso, bueno, lo expondré yo, pero ustedes, por favor, busquen de estas dos pues, la que les interese, ¿no? Busquen más allá de lo que dice el libro. La siguiente aprendizaje será el 7 de septiembre, será el aprendizaje 2. Quienes expongan el aprendizaje 2 trabajarán solamente o sustentabilidad o buen vivir. Eso es lo que va a resaltarse. El aprendizaje 3 será el 14 de septiembre y ese sí es todo. El aprendizaje 4, ¿cuándo va a ser? Pues el siguiente 28 de septiembre y así nos iremos poco a poco de tal manera que seguirán cubriendo, estoy revisando mi calendario, se irán cubriendo hasta el aprendizaje 6. Y cuando terminemos el aprendizaje 6, por ahí del 6 de octubre, 6 o 7 de octubre, a partir del 6, 8, terminamos entre el 4 y 6 de octubre y nuestro ejercicio de estudio preliminar del proyecto será alrededor del 6 al 8 de octubre para propiamente ya pasar a la parte más importante del estudio preliminar del proyecto. Esa es la segunda cosa que les quería comentar, así que compañeras, compañeros, los que están en el aprendizaje 1, 2 y 3, los siguientes martes. Y los que están, nada más vayan siguiendo que es cada martes la exposición. E insistir que necesitamos para la próxima semana que ya tengan una primera idea de qué es lo que van a hacer como estudio preliminar. Vamos a empezar a trabajar sobre eso con los aprendizajes que avanzaremos. Esas son las noticias y bueno, pues yo les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias por su asistencia. Cuídense mucho y compañeros, por favor revisen en el blog de notas de clase. Ya estoy subiendo los videos para que quien quiera revisar, ahí están ya. Casi los subo en el mismo día. Dicho lo anterior, pues les agradezco y les invito a que si tienen alguna duda, el jueves me manden un chat, yo responderé. Y si no tenemos comunicación, pues les deseo un buen fin de semana y los espero el próximo martes ya con él en la plataforma Zoom. Cuídense mucho, buenas tardes, hasta el jueves o el martes. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos, profe. Mucho. Gracias, profe. Nos vemos el martes. Bye.